hermanos, gloria a Dios por sus vidas. Le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí juntos, reunidos y sobre todo, ¿verdad?, dispuestos a que Dios continúe la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Estamos completamente seguros que Dios no la va a dejar a la mitad ni a la cuarta parte, sino que Él la va a terminar porque Él la comenzó en nosotros. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es disponernos para que Él lo haga y seguramente lo hará. Confiemos en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos por tus abundantes bendiciones. Gracias, Señor, porque podemos venir con libertad, con gozo, con alegría, con alabanza delante de ti, reconociendo tu grandeza y tu señorío. Hoy, Padre, te pedimos que tú nos bendigas, a mí como el que va a dar este mensaje, a tu pueblo, a tu iglesia, que me des entendimiento, sabiduría, gracia, inteligencia, todo lo que necesito, Padre, para que yo pueda cumplir con tu propósito en este día, en este momento. Pero también te pido por mis hermanos para que tú prepares sus corazones, que prepares sus mentes y que pueda tu palabra, Señor, llegar a los corazones y nuestros hermanos, aceptarla en sus corazones y que quede ahí, Señor, sembrada para que dé su fruto y que sea bueno y abundante. En el nombre de Jesucristo, así sea. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a compartir un tema muy importante, ¿verdad? Todos los temas son importantes. Realmente no hay un tema en cuanto a la palabra de Dios se refiere que no tenga una importancia, pero este tema en particular es un tema muy importante porque desafortunadamente la iglesia actual, la iglesia de nuestros tiempos, pues ha perdido la visión en cuanto a este conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hoy recordemos, hoy retomemos y que hoy pues lo apliquemos a nuestras vidas. El tema de hoy se llama la santidad. ¿Es importante? Bien, cuando nosotros decimos la santidad, ¿es importante? Bien, yo creo que todo mundo que medio entiende, ¿verdad? Dirá, no, claro, sí es muy importante, pero vamos a ver por qué es importante y por qué razón es que nosotros debemos de vivir esta parte de la palabra de Dios que es la santidad, este conocimiento de Dios que es lo que significa la santidad. Nosotros sabemos que la palabra santo quiere decir, es algo que está separado para Dios. Puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser una cosa, pero es algo que está apartado para Dios. Cuando es una persona, pues es santa, la persona es santa, porque esa persona ya está apartada y está dedicada para que Dios use a esa persona. Esta palabra no tiene que ver mucho con lo que es perfección, con lo que es muchas cosas que podemos imaginarnos cuando escuchamos la palabra santidad o santo. Pensamos que debe ser algo sin defecto, algo perfecto, algo que no tiene errores, sobre todo que no comete pecados. Pero no es cierto eso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos imaginamos. Pero realmente lo que es la palabra santo solamente significa que es algo que está separado para que Dios lo use. Y si nosotros nos disponemos para que Dios nos use, entonces comienza un proceso en nuestra vida que es la santificación. Nos va llevando el Señor porque nosotros lo estamos permitiendo, nos vamos dejando y el Espíritu nos va dirigiendo, nos va revelando, nos va mostrando y entonces estamos siendo santificados. La santidad realmente es una cualidad. Es una cualidad que nosotros tenemos si hemos dedicado o hemos dispuesto nuestras vidas para que Dios la use. Cada uno de nosotros es libre de ser santo o no ser santo. Cada uno se dispone o no se dispone para que Dios use su vida. Cuando nosotros nos disponemos para que Dios use nuestras vidas, es cuando somos santos, porque Dios ya nos aparta y entonces ya Dios comienza en nosotros a trabajar para irnos perfeccionando cada día. Pero ya somos santos, ya somos algo como que Dios va a utilizar para la honra y la gloria de su nombre. Realmente en todas las áreas de nuestra vida, cuando somos santos, cuando somos apartados para Dios, en todas las áreas de nuestras vidas nosotros vamos a manifestar que somos de Dios, en donde estemos, en donde andemos.
Hace rato que veníamos en la combi, subió un señor de edad, ya un poco ya mayor que yo, de más edad que yo, y traía una bolsa, creo que era de pescado, que me la puso aquí un poquito cerca de mí y me punzó. Y le dije, me está punzando, creo que trae pescado, le dije. Y nos hicimos un ladito y se sentó, a un ladito, ¿verdad? Donde pudimos, sí cupimos ahí en un pedacito, ¿verdad? Y ya, no sé, se sentó. Y yo venía comiendo unas galletitas, bizcochitos que había comprado ahí en Oxxo. Y le empecé a dar. Y la tomaba y se lo comía, y veo que sí, con gusto lo comía. Ay, qué bien, ¿no? Qué bueno. Ya cuando se bajó y aquí nos bajamos, él siguió de largo, me dijo, que Dios le bendiga, muchas gracias. Me dice. Bueno, quiere decir que se dio cuenta de algo bueno, ¿verdad? Algo que está agradeciendo. Yo no le compartí la palabra, yo no le hablé de Dios, no le hablé de nada, pero sí traté con mi actitud de demostrarle que somos un poquito diferentes cuando pensamos en Dios, cuando creemos en Dios, cuando tratamos de servir a Dios. Muchas veces sí es necesario compartir la palabra de Dios, sí es necesario hablar y a veces hasta gritar, ¿verdad? Pero a veces no. La mayor parte de las veces cuando andamos en el mundo, más bien con nuestra actitud debemos de demostrar que somos santos, que somos apartados para Dios, que somos hijos de Dios, y la gente se da cuenta. Aunque no puede discernir exactamente no si es cristiano o no es cristiano, pero algo ve la gente diferente y nos dice, Dios les bendiga. Así que, mis hermanos, la santidad es algo que debemos de experimentar cada día en nuestras vidas y donde vayamos, porque es una cualidad que no debemos de olvidarnos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tengamos problemas, dificultades, como vamos a ver al ratito, pero bueno, eso es lo que es la santidad, eso es lo que es santo y lo que es la santificación. Primera de Pedro, vamos a buscar en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Esta palabra que está aquí en Primera de Pedro nos aclara la situación de nosotros como hijos de Dios. Dice así, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad es algo que frecuentemente es mal entendida, mal conceptuada. Generalmente pensamos que la santidad es algo externo, que debemos de externar. Y muchas veces las personas que se consideran santas, pues se visten de una manera muy especial. Tan especial que parecen anormales, ¿verdad? Se salen de la normalidad, se quieren cubrir todo y pues se ven diferentes. Claro, tratan de aparentar esa santidad a través de su aspecto externo. Su actitud también puede ser una actitud así como de sumisión, como de bondad o como de angelical, así en su rostro, pero muchas veces esto es mal interpretado porque realmente en su corazón o en su manera de ser, de vivir, realmente demuestra todo lo contrario. Entonces la santidad no tiene que ver con nada externo. La santidad muchas veces tiene que ver con una vida de cada uno de nosotros prácticamente normal. Normal en el sentido de que no nos vamos a apartar de la gente o no me dice, a veces cuando comencé a conocer de la palabra de Dios decía el Salmo, ¿verdad? Dichoso el varón que no está sentado en silla de escarnecedores. Y decíamos, no, yo no me voy a sentar ahí cuando me suba a la combi, al camión, al autobús, porque dice la Biblia que no me debo sentar en la silla de los escarnecedores, ahí se han sentado todos los pecadores, yo no me voy a sentar. Bueno, estamos comenzando, ¿verdad? No entendemos muy bien, no comprendemos lo que está pasando, aunque tenemos el deseo y el anhelo, ya con el tiempo vamos entendiendo y comprendiendo que no es eso lo que Dios quiere.
sino lo que Dios quiere es que convivamos con las personas, convivamos con las gentes, pero con un propósito, con un objetivo, con una misión, como estamos viendo hoy en la mañana en la clase que estamos tomando a las 9 de la mañana. Tenemos una misión, un propósito, un objetivo que cumplir. Y dentro de la santidad, ¿cuál es el propósito? Sino demostrar con nuestra vida que verdaderamente somos hijos de Dios. No por vanagloria, no por soberbia, no por dejar mal a los demás, sino simple y sencillamente para que los demás puedan venir a la presencia de Dios y puedan entender y comprender lo que ahora nosotros ya entendemos y comprendemos. Números 15:40, vamos a buscar qué dice este versículo. Números 15:40. Número 15:40 nos habla también de la necesidad que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, de realmente vivirlo. Número 15:40 dice: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. O sea que es necesario, ¿verdad?, que si realmente nuestra vida se ha dispuesto para que Dios la use y para que Dios perfeccione nuestras vidas, es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de Dios, el conocimiento de sus mandamientos, el conocimiento de su palabra, para que realmente seamos santos a vuestro Dios, a nuestro Dios, ¿verdad? Para que Él nos pueda usar y realmente evidenciemos al mundo que realmente somos hijos de Dios. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. 7, 6. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pueblo de Dios, Él nos ha escogido para darnos algo especial, para que seamos algo especial, no como son los demás del mundo, ¿verdad? Porque pues nosotros de ahí salimos. No es que no seamos del mundo, sí, seguimos perteneciendo al mundo en el sentido de vivir en el mundo, pero ya no hacemos lo que hace el mundo. Nosotros tenemos unos vecinos que generalmente cada fin de semana toman y se oye la fiesta que tienen al lado y la música y altas horas de la noche. Realmente pues les hemos dado testimonio de lo que realmente somos nosotros, pero pues bueno, ellos viven su vida, ¿no? Y no quieren cambiar. Pero eso no quiere decir tampoco, ¿verdad?, que nosotros peleemos con ellos, que los desechemos, que los condenemos, que no nos acerquemos a ellos. No. Nuestro propósito es en cualquier momento darle buen testimonio para que ellos puedan venir a la presencia de nuestro Dios también. No los desechamos, no los condenamos, no los juzgamos, sino al contrario. Oramos al Señor y decimos: Señor, que podamos darle un buen testimonio, que podamos compartirle tu palabra, Señor, sí con poder, sí con autoridad, pero con humildad, Señor, no con soberbia. Que podamos dar un buen ejemplo. Eso es lo que oramos al Señor, ¿verdad? Para que el Señor prepare los corazones y en su tiempo y en su momento Él hará lo que tiene que hacer, porque de esa manera también, al tener esos vecinos, Él nos está perfeccionando también en nosotros, en la paciencia, en el amor, en la misericordia, en la benignidad, en la bondad. Nos está perfeccionando. Lo entendemos, lo aceptamos y seguimos adelante. Vamos a ver qué dice Marcos 1:24 en cuanto a que lo que es Jesús, nuestro Señor y Salvador, en cuanto a relación a la santidad. Marcos 1:24. Marcos 1:24 dice, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesucristo es el Santo. Eso lo dice un demonio, un ser inmundo, ¿verdad?, que estaba posicionando ahí a la persona, y cuando ve a venir a Jesús, el demonio habla y le dice: ya sé quién eres,
Tú eres el santo de Dios. Jesús es el santo de Dios. Esto quiere decir que Jesucristo, como es el santo de Dios, o sea, Jesús se dispuso a ser santo o a ser santificado para Dios, y entonces Él usó toda su vida para darle la honra y la gloria al Señor, a su Padre, a Dios mismo. Para eso Él vino, por eso es el santo de Dios. Dios lo envió y Él tomó la posición y Él vino a alabar y a glorificar al Padre. Recordemos que todas las veces que Jesús decía: yo no vengo a hacer mi voluntad, mas vengo a hacer la voluntad del que me envió, que era su Padre. Bueno, pues hasta aquí de lo que hemos visto, ¿verdad? Rápidamente podemos inferir, podemos pensar que realmente la santidad sí es importante. Y es tan importante esta santidad que para que nosotros podamos ser salvos es necesario tener la santidad, ser santificados, ser santos. De otra manera no podemos ser salvos. Vamos a buscar el libro de Hebreos 12:14. Aquí nos aclara el autor de este libro que la santidad es algo fundamental, muy importante, básico para nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si no tenemos santidad, no podemos estar en paz con todos. No podemos seguir realmente la paz porque no tenemos santidad. Porque la verdadera paz la va a traer la santidad de nuestras vidas. Y esta santidad es tan importante que sin esa santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces vemos la importancia que esto tiene. Entonces, la santidad, pues es tan importante que Jesucristo murió para proveernos de esa santidad. Vamos a ver qué dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, del 25 al 26. A este pasaje se refiere a los maridos, cómo deben amar a su mujer, pero esto nos ilustra de una manera también bastante clara lo que Jesús quiere también de nosotros. Efesios 5, 25, 26. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús se entregó por la iglesia, dio su vida por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Para eso lo dio, para eso dio su vida. Entonces sí, viene la importancia que tiene entonces la santidad. También en el libro de Colosenses, vamos a buscar capítulo 1, versículos de 21 al 22. Colosenses 1, del 21 al 22, dice así: dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea que la muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es para que nosotros fuéramos presentados delante de Él puros y sin mancha, santos.
irreprensibles, sin reprensión, pero no porque nosotros lo merezcamos o lo hayamos ganado, sino por la sangre, por la muerte, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces fíjense entonces la importancia que tiene la santidad y por qué razón nosotros debemos de buscarla siempre en nuestras vidas como algo elemental, como algo fundamental para que podamos llegar hasta Dios. Dios realmente lo que quiere es que nosotros seamos santos. Eso lo ha expresado en su palabra y a través de la vida de Jesucristo. Pero en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice esto. Busquemos Efesios 1, 4. Efesios 1, 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hay una enseñanza, ¿verdad?, que es la predestinación, en donde también algunas personas pueden caer en confusión y pensar entonces que de nada sirve lo que hagamos si ya estamos predestinados a perdernos o a salvarnos, ya Dios lo sabe, pero no es así la predestinación, ¿verdad? Algún día vamos a enseñar acerca de eso, tal vez, pero no es esto lo que quiere decir en este pasaje, ni lo que quiere decir la palabra predestinación, sino más bien es un plan que Dios ya tenía hecho desde antes que nos conociéramos para nosotros, pero depende también de nosotros si aceptamos ese plan o no lo aceptamos. Ya nos conocía Él desde antes de que fuéramos, desde que naciéramos, pero depende de nosotros ahora en este tiempo si aceptamos ese plan que Dios tiene para nosotros o lo desechamos. Realmente debemos de sentirnos privilegiados realmente de que Dios se haya preocupado tanto por nosotros, que haya diseñado un plan para que nosotros podamos llegar hasta Él puros y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces, por esa razón llega un momento en la palabra de Dios que realmente llega ya no como un deseo de Dios, sino como un requerimiento de Dios, sino como una ordenanza de Dios para nosotros como sus hijos, para que realmente seamos santos. Primera de Pedro 1, 15 y 16, ya lo leímos hace rato, pero lo vamos a repetir para recalcar realmente de lo que Dios ahora está ordenándonos prácticamente, de que nosotros seamos santos. Primera de Pedro 1, 15 y 16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad de Dios realmente es algo que nosotros podemos entender en la Biblia como que es algo que nosotros nunca vamos a poder alcanzar, esa santidad como seres humanos. Recordemos que la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que a Dios nadie le ha visto y que si alguien pudiera ver a Dios no viviría para contarlo, por la santidad que Él tiene, por lo que Él es. Sin embargo, la palabra de Dios mismo nos dice, ¿verdad?, que tenemos que ser santos como Él. Pero yo creo, ¿verdad?, y creemos más bien que la palabra de Dios, la Biblia, aunque nos insta, nos ordena, nos muestra que debemos de ser santos, pero sabemos también las dificultades que cada uno de nosotros tiene para lograrlo. Y sabemos que no es tan fácil, es muy difícil. Muy difícil cuando no hemos entendido ni hemos comprendido realmente cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero cuando empezamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, entonces la comenzamos a tomar y comenzamos a caminar conforme a esa voluntad de Dios, y entonces las cosas necesariamente son diferentes. Uno de los propósitos del Espíritu de Dios precisamente es hacernos santos. El Espíritu de Dios es haciéndonos santos. Primera de Pedro 1:22 dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:22. Dice así:
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea que es a través del Espíritu de Dios que nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad. Nosotros vamos a ser obedientes a la verdad cuando el Espíritu Santo purifique nuestras almas. Y cuando somos obedientes a la verdad, entonces estamos siendo santificados y vamos hacia la santificación. Uno de los propósitos de la palabra de Dios, de la Biblia, precisamente es esa, ¿verdad? Guiarnos a la santificación, llevarnos de la mano a la santificación. Juan 17:17 dice de esta manera, refiriéndose a que la palabra de Dios nos lleva hacia la santificación. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la santificación tiene que ir acompañada con la palabra, porque es la palabra la que nos va a llevar hacia la verdad y esa verdad es la que nos va a santificar, la que nos va a llevar de la mano para que nosotros podamos llegar hasta la presencia de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que realmente no podemos o no debemos de perdernos al saber lo que tenemos que hacer para poder llegar a Dios, para poder llegar a la santidad, para poder ser santificados. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es leer, conocer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a llevar a la verdad y esa verdad es la que nos va a santificar. Esa palabra es la que nos va a llevar a la presencia de Dios. Claro, tiene que ser también con el Espíritu Santo. Realmente hay vamos a ver algunos podemos decir diferencias entre lo que es la conversión y lo que es la santificación. Alguna diferencia de la conversión y de la santificación. Esto tiene que ver porque en la conversión suceden cosas muy importantes en nuestras vidas cuando nos convertimos, pero también cuando nosotros estamos siendo santificados, también suceden algunas cosas también muy importantes, tan importantes, ¿verdad?, que es lo que nos va a llevar a la salvación. No nada más es la conversión, sino también es la santificación. Vamos a ver estos elementos que nos ayuden a entender qué es la santidad y qué es la conversión. La conversión trata con los hechos pecaminosos en nuestras propias vidas. Trata con nuestros pecados. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, ya no pecamos, en el sentido de que ya no desechamos nuestros pecados, ya no hacemos lo malo, ya no tomamos, ya no fumamos, ya no insultamos, ya no agredimos a la gente, ya no le pegamos a nuestra esposa o a nuestra esposa, a veces a las esposas también les pegan, ¿verdad? Entonces ya no lo hacemos, pero es una parte nada más de lo que sucede en nuestras vidas. Ahora, en la santificación, aquí, en la santidad, se trata con la naturaleza pecadora del hombre. O sea, ya no se va a tratar con el pecado mismo del hombre, o sea, con el alcoholismo, la drogadicción, la ira, ya no trata con eso, sino la santidad trata más bien con la naturaleza pecadora del hombre. O sea, el hombre tiene que entender su naturaleza pecadora para que él pueda defenderse, para que él pueda prepararse, para que él pueda hacer algo para evitar esa naturaleza pecadora o quitarse esa naturaleza pecadora que él tiene. En la conversión, el hombre viene a ser una nueva criatura. En la conversión, el hombre cambia. Su actitud, su manera de hablar, su manera de comportarse cambia. En la santidad, entonces, se desecha el viejo hombre. En la santidad se desecha al viejo hombre. O sea,
ya no vamos a vivir conforme vivíamos antes, ya no vamos a regresar a nuestras costumbres antes, sino vamos a desechar todas esas costumbres, como la palabra uno dice, ¿verdad? Porque está viciado, ya está contaminado, ya está todo mal lo que vivíamos antes, y entonces tenemos que desecharlo completamente para que precisamente no regresemos otra vez a vivir como vivía el hombre antiguo que teníamos antes de ser convertidos. Entonces tenemos que desechar ahí al viejo hombre. También en la conversión las costumbres pecaminosas mueren. O sea, ya no vamos a hacer lo que estábamos haciendo, las costumbres. Pero en la santidad lo que se muere es la naturaleza pecaminosa del hombre. La naturaleza pecaminosa del hombre. O sea, lo que le induce al hombre a pecar va a morir. Ya no va a pecar. Ya no va a practicar el pecado como un estilo de vida, como nuestros vecinos, por ejemplo, que les comentaba que cada fin de semana se reúnen y creo que invitan a familiares o amigos, no lo sé, pero se oye como que hay fiesta y están tomando y están alegres, están contentos. No he escuchado que se peleen, pero están contentos, se oye ruido, música y están tomando. Ese es su estilo de vida. Esa naturaleza muere cuando realmente viene ya la santidad, ya no van a regresar a lo mismo, porque si regresan a lo mismo, quiere decir que realmente se convirtieron, pero su naturaleza no se murió, no se quitó y volvieron a regresar a lo mismo. En la conversión, el hombre es liberado de la esclavitud de Satanás. En la conversión, el hombre es liberado de la esclavitud de Satanás. Satanás lo tenía controlado a través del pecado, a través de lo que hacía, y en la conversión el hombre es liberado de Satanás, ya no lo controla. Pero en la santidad, ahora el hombre es liberado, ya no de Satanás, sino ahora es liberado de la esclavitud de su propia carne, ya no de Satanás. Ya no le echamos la culpa a Satanás como antes. No, es que vine yo caminando y pum, me caí en un hueco y me caí, pequé. No, ¿verdad? Ya no. Ya si pecamos sabemos que porque ya lo teníamos en nuestro corazón así, y ya no era de Satanás, sino era porque nosotros lo quisimos hacer. Entonces ahí es lo que va a liberarse en la santidad. Se libera al hombre de la esclavitud de su carne en la santidad. En la conversión también el hombre tiene una nueva vida espiritual. En la conversión el hombre comienza a orar, comienza a creer en Dios, comienza a buscar de Dios, comienza a congregarse, comienza a alabar a Dios, comienza a leer la Biblia, comienza a ayudar a la gente, empieza a hacer cosas, empieza a tener una vida espiritual. Ya no lo hace por un beneficio propio, sino lo hace realmente porque le nace en su corazón hacerlo, porque sabe que lo debe de hacer y lo puede hacer. Y entonces eso es en la conversión. Pero en la santidad, cuando se está ya andando en la santidad, esa conversión va a traer una vida en abundancia, como dice la palabra, plena y abundante. Cuando comenzamos ya a andar en la santidad, empezamos a experimentar entonces una vida plena y abundante. Esas son las diferencias entre la santificación y la conversión, o la santidad y la conversión. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no solamente, nada más es el aspecto exterior de nuestra vida la que cambia, sino lo más importante es lo interior en nosotros. Y que es realmente lo interior, lo que se va a reflejar al exterior, y es lo que nosotros entonces vamos a poder experimentar como una vida plena y abundante, cuando realmente andamos en santidad y estamos en santificación, que es un proceso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, dice lo siguiente. Fíjense hasta dónde Dios nos va a llevar si nosotros tomamos en serio su palabra y creemos lo que nos dice. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice 5:23.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repetimos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Dios mismo es el que nos va a santificar por completo y nos va a guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que no tengamos ninguna reprensión de nada, para que seamos irreprensibles, para que podamos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que Jesús viene por segunda vez. Todos sabemos que su venida cada vez está más cerca. Todos sabemos que debemos de prepararnos para esa segunda venida. Y solamente Dios es el que va a ayudarnos para poder esperar esa venida de Jesús. Y no solamente en una área de nuestra vida vamos a estar bien, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Es en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos. Y por esa razón se tiene que expresar con nuestra propia vida, todo, al hablar, al interactuar con las demás personas, al tener relación con otras gentes. No es necesario predicar la palabra de Dios para que ellos puedan entender que somos diferentes. No para humillarlos, no para lastimarlos, sino al contrario, para atraerlos hacia Jesucristo, que es lo que Dios quiere. Realmente nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que hubieron algunos hombres o muchos en que realmente no pudieron ser santificados por Dios para que pudieran realmente llegar como debería de ser a la presencia de Dios. En la Biblia, por ejemplo, leemos la historia de Sansón, ¿verdad? Sansón es un hombre santo que Dios lo separó, Dios lo eligió para un propósito, para un fin, para una misión, pero vemos no cumplió. ¿Por qué no cumplió? Por las circunstancias en las que vivió, por lo que él mismo con su propia carne, ¿verdad?, deseó, anheló, buscó, hizo, pecó y no dejó que el Espíritu de Dios, que Dios mismo lo santificara, lo guiara, sino que él hizo su voluntad. Gozó, disfrutó, pero no dejó que Dios lo santificara completamente. En el caso de otro personaje muy importante de la Biblia, como fue el rey David, sucedió algo similar. Vamos a ver qué dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Creo que la mayoría de nosotros sabe lo que pasó, lo que ocurrió, porque él se quedó en Jerusalén. Dice la palabra de Dios aquí que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. O sea, ¿a dónde debería estar David en lugar de haberse quedado en Jerusalén? En la guerra, porque era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, salían a pelear. Eso era lo habitual. Eran los reyes los que iban a la cabeza del ejército para precisamente a animar al pueblo y lograr la victoria. Pero David se quedó en Jerusalén. Ya sabemos lo que pasó. Él tuvo que padecer mucho, sufrió mucho por esa situación, se le murió su hijito, él se puso muy triste, muy adolorido, pero bueno, lo importante es que él también aprendió
entendió más a Dios y al final pues permitió que Dios siguiera el proceso en su vida. No terminó mal. Pero lo importante es que como cualquiera de nosotros como cristianos, en un momento dado puede apartarse de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Vamos a suponer, Dios nos ha mandado a todos los cristianos, a compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Pero que por alguna situación lo estamos haciendo, pero de repente por algo lo dejamos de hacer. Cuando viene ese algo, es porque algo ya quitó nuestro interés de hacer lo que Dios nos mandó hacer. Y hemos considerado que eso que estamos haciendo ahora es más importante que lo que Dios nos mandó hacer. Ya es ahí cuando caemos en el error. Porque Dios no nos mandó a hacer eso, sino otra cosa. Entonces, esto es lo que le pasó a David. Le pareció más importante descansar en ese momento, pero bueno, ahí ya pasaron cosas que lo llevaron a una situación muy difícil y que tuvo consecuencias graves para su vida. Y así también nos puede suceder a nosotros, ¿verdad? Cuando apartamos o cuando pensamos que hay cosas más importantes que hacer, como ir al Ironman, ¿verdad? Que ahí está el Ironman ahorita la competencia. Algunos puedan decir, no, para mí es más importante, es cada año o cada 2 años, no sé, cada tiempo. No es diario, en la iglesia pues cada semana, pero es más importante que vaya. Pues está bien, ¿no? Pero ahí va a haber problemas, ¿verdad? Porque estamos desechando lo más importante que es Dios, ¿verdad? Como le pasó a David. Entonces, realmente, mis hermanos, Dios lo que realmente quiere es que nosotros en todo tiempo realmente estemos siendo santificados, estemos siendo preparados, estemos siendo usados por Dios, porque eso no solamente le agrada a Dios, sino eso nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes y en nuestra fe y dar testimonio al mundo realmente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Eclesiastés 9, 8. Eclesiastés 9, 8 dice de la siguiente manera. Eclesiastés 9, 8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo. Hay una frase muy conocida en el mundo que dice: la ociosidad es la madre de todos los ¿perdón? De todos los vicios. Así es. Cuando no tenemos qué hacer, ¿verdad? Y empezamos a buscar qué hacer, seguramente nos vamos a meter en problemas. Por eso dice aquí Eclesiastés: en todo tiempo nuestros vestidos deben ser blancos. Nunca nos debe faltar ungüento sobre tu cabeza. Ungüento significa la unción, ¿verdad? El espíritu. Nunca nos debe de faltar. Aquí las vestiduras realmente para nosotros como hijos de Dios son muy importantes, pero las vestiduras espirituales. Dios de alguna manera en el Antiguo Testamento refleja la importancia que tiene la vestimenta, por ejemplo, de los sacerdotes. No tanto por lo externo, sino más bien para que Él magnificara la importancia de la vestidura interna. Pero era muy importante también que los sacerdotes cumplieran en lo externo para que en lo interno pues estuviera todavía mejor. Así también, mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Tenemos que cumplir en externo, ¿verdad? No andar, por ejemplo, vistiendo a las mujeres de manera inadecuada, o los varones también, o teniendo una actitud inadecuada, o dando mal testimonio en la calle, los muchachos, por ejemplo, haciendo relajo o insultando o agrediendo a la gente y se dicen que son cristianos. Bueno, no, ¿verdad? No debemos de dar ese testimonio externamente.
Eso es parte de nuestra